Bueno, vamos a comenzar con la socialización de la actividad entregable número uno, que se trata de un estudio de un caso. Mi nombre es Manuela Jaramillo González, identificada con ID 00788847. Este módulo es selectivo a CPC. Entonces, vamos a empezar con la exploración de la situación planteada. Tenemos las siguientes generalizaciones. Como primero tenemos Bogotá como ciudad de oportunidades. Decimos que la familia cree que trasladarse a la capital les brindaría muchas oportunidades en educación, empleo y otros aspectos, lo cual refleja una creencia generalizada en Colombia de que las grandes ciudades, en particular Bogotá, ofrecen más y mejores oportunidades que las ciudades pequeñas o las zonas rurales. Como segundo, tenemos negocio de comidas rápidas como un camino al éxito económico. La idea de emprender un negocio de comidas rápidas es una opción frecuente en muchas familias, lo cual buscan independencia económica, debido a que el sector alimenticio suele ser percibido como un negocio accesible y con demanda constante. Como tercero y último, tenemos impacto universal de la pandemia. La situación presentada refleja una generalización más amplia sobre los efectos económicos y sociales de la pandemia, lo cual afectará a una gran parte de la población colombiana y mundial. Se menciona como las restricciones de movilidad y cierres económicos fueron decisiones que, aunque necesarias, impactaron negativamente a las familias trabajadoras y emprendedoras. Entonces, en la exploración de la situación planteada también encontramos estos conceptos claves. El emprendimiento. La familia Álvarez Suárez decidió crear su propio negocio de comida rápida, lo cual es un claro ejemplo de emprendimiento, que implica asumir riesgos económicos, organizar recursos y ser innovador en un mercado competitivo. La familia también es un ejemplo de éxito inicial de un emprendimiento logrando estabilidad económica y social. Luego tenemos pandemia y crisis económica. Este concepto es central en el caso. La pandemia del COVID-19 desencadenó una crisis sanitaria y económica global que afectó tanto a grandes empresas como a pequeños negocios. En el caso de la familia Álvarez Suárez, la pandemia y las medidas sanitarias asociadas como cierres y cuarentenas llevaron al cierre de su negocio, lo que refleja cómo la crisis afectó negativamente la capacidad de las empresas para mantenerse a flote. Tenemos el desempleo. A medida que el negocio de la familia comenzó a declinar debido a la pandemia, uno de los impactos fue la pérdida de empleo para 20 personas que dependían de ese negocio. Esto ilustra el concepto de desempleo y sus efectos, no solo en los empleados, sino en la economía y estabilidad de sus familiares. Tenemos también la migración interna. Se dice que la familia migró desde Medellín a Bogotá en busca de mejores oportunidades. Posteriormente, debido a la crisis, regresaron a su ciudad, Medellín. Este concepto de migración interna es demasiado relevante en Colombia, donde muchas personas se trasladan dentro del país buscando muchas más y mejores condiciones de vida y de trabajo. También encontramos la pobreza y el hacinamiento. Tras perder su negocio, la familia experimentó un rápido descenso en su nivel económico, lo que los llevó a situaciones de pobreza y hacinamiento al regresar a Medellín. El hacinamiento también exacerbó los problemas de salud, incluida la propagación del COVID-19. Y como por último tenemos resiliencia y adaptación. A pesar de la pérdida de su negocio y sus ingresos, la familia Álvarez Suárez demostró resiliencia al arrendar su casa en Bogotá para cubrir los pagos del inmueble y trasladarse a Medellín, lo cual esta situación nos muestra la capacidad de adaptación de muchas familias frente a una crisis inesperada. En la exploración de la situación planteada tenemos los siguientes hechos concretos. Tenemos el traslado a Bogotá. La familia decidió mudarse de Medellín a Bogotá en busca de mejores oportunidades. Este traslado fue motivado por el deseo de emprender un negocio que les permitiera mejorar su calidad de vida. También tenemos la apertura de un negocio de comidas, ya que la familia establece un negocio exitoso en Bogotá, logrando contratar a 20 empleados y asegurar su estabilidad económica por varios años. El impacto de la pandemia. La pandemia del COVID-19 afectó gravemente la operación del negocio, lo que llevó a la disminución de clientes y finalmente al cierre del mismo. La despedida de los empleados. Debido a la falta de ingresos, la familia se vio obligada a finalizar los contratos de sus empleados, un reflejo del impacto económico de la pandemia en pequeñas empresas. Y el regreso a Medellín y el hacinamiento. Al regresar a la ciudad de Medellín, la familia enfrentó no solo problemas económicos, sino también de espacio y salud, lo cual generó un ambiente de tensión debido al hacinamiento. Entonces,
El análisis global de este caso es un microcosmos de la situación que vivieron muchas familias en Colombia y el mundo durante la pandemia. El relato de la familia Álvarez Suárez refleja las dificultades de los emprendedores que, pese al haber construido un negocio exitoso, fueron afectados por las circunstancias inesperadas y globales de la crisis sanitaria. Se resalta también la fragilidad del emprendimiento y de la economía informal o dependiente de la interacción presencial, pues a pesar de haber sido un negocio próspero, la falta de clientes en medio de la pandemia tuvo consecuencias devastadoras. Esto muestra la vulnerabilidad de las pequeñas empresas ante eventos disruptivos globales. Bueno, para finalizar, el caso destaca la interconexión entre los aspectos económicos, sociales y de salud pública, ya que la pandemia no solo afectó la economía familiar, sino también las condiciones de vida y la salud mental de sus integrantes. Entonces, como segundo, la identificación de la problemática. Entonces, en el problema económico tenemos la dependencia del contacto físico del negocio. El negocio de comida rápida, como muchos en el sector de servicios, dependía del contacto directo con los clientes, lo cual hizo especialmente vulnerable a las medidas de confinamiento y restricciones de movilidad impuestas por la pandemia. Tenemos el cierre parcial y total debido a la pandemia. Las medidas gubernamentales del cierre parcial y total para reducir los contagios afectaron de forma directa las ventas del negocio. Las personas ya no podían salir libremente y la clientela disminuyó drásticamente, lo que redujo los ingresos del negocio. La falta de apoyo gubernamental. La familia busca ayuda del gobierno, pero al ser originaria de la otra ciudad no recibió los incentivos esperados. Este hecho resalta la debilidad de las políticas de apoyo a los pequeños negocios durante la crisis sanitaria. Como consecuencia de este problema económico tenemos la pérdida de ingresos, el despido de empleados y el cierre definitivo del negocio. Vamos para los problemas sociales. Tenemos la pérdida del negocio. Ya que la pandemia provocó el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas en todo el país, lo que generó una alta tasa de desempleo, la familia Álvarez Suárez es un ejemplo de cómo al perder su negocio la familia no solo perdió su fuerte ingreso, sino que sus empleados también se quedaron sin empleo. Y la falta de ingresos para cubrir necesidades básicas. Las consecuencias de este problema social fueron la migración forzada y el aumento de la pobreza. Nos vamos para el problema sanitario, el hacinamiento familiar y la falta de recursos económicos. Entonces, las consecuencias pues, de este problema sanitario fue los problemas de salud física y de salud mental. Nos vamos a los problemas psicológicos. Decimos que en los problemas psicológicos tenemos la pérdida económica y cierre del negocio, la inseguridad económica y social, el hacinamiento y riesgo de contagio, y las consecuencias de estos problemas psicológicos fueron el aumento del estrés y la ansiedad y el impacto en las relaciones familiares. Entonces, en el caso de la familia Álvarez Suárez se reveló una serie de problemas interrelacionados en múltiples dimensiones: lo económico, lo social, lo sanitario y lo psicológico. La pandemia fue el detonante que exacerbó vulnerabilidades persistentes, tales como la pandemia económica de un solo negocio y la falta de redes de apoyo efectivas. Las consecuencias no solo se limitaron a la pérdida de ingresos, sino que se extendieron a problemas de salud física y mental, hacinamiento y la precarización de la vida familiar. Cada uno de estos problemas, aunque interrelacionados, tienen causas específicas que los profundizan y juntos crean una situación compleja que afecta tanto a nivel individual como colectivo. Entonces, vamos para la conexión entre los elementos y las problemáticas encontradas en el caso. Entonces, como primero, tenemos el emprendimiento y la vulnerabilidad económica. El elemento del caso es que la familia Álvarez Suárez inicia un negocio de comidas rápidas en Bogotá que prospera proporcionando ingresos y estabilidad, pero es gravemente afectado por la pandemia. La problemática es la fragilidad económica de los pequeños emprendimientos ante crisis globales inesperadas.
Tenemos como argumento teórico el concepto de emprendimiento implica asumir riesgos para obtener ganancias. Según Joseph Scompert, los emprendedores son agentes de cambio económico innovadores que explotan nuevas oportunidades. Sin embargo, estos negocios, particularmente en sectores como los servicios y la gastronomía, suelen ser vulnerables a cambios externos. La teoría del riesgo en los negocios señala que los pequeños emprendedores suelen carecer de recursos para mitigar riesgos masivos como una pandemia. Beck en 1992. En situaciones de crisis como la pandemia, las teorías de los ciclos económicos Kitchen 1923 sostienen que las pequeñas empresas son más propensas a quebrar debido a la interrupción en las demandas de sus productos. En este caso, la falta de ingreso para mantener el negocio y pagar a los empleados refleja esta vulnerabilidad inherente. Como segundo, tenemos el impacto del desempleo en la estabilidad familiar. El elemento del caso, entonces, es el negocio familiar de comida rápida llegó a emplear a 20 personas, pero debido a la pandemia tuvieron que cerrar el negocio, despidiendo a todos los empleados. Como problemática tenemos el desempleo y su impacto en la estabilidad económica y social de los empleados y sus familias. El argumento teórico, el desempleo es un fenómeno que desde la perspectiva de la teoría keynesiana impacta tanto la demanda agregada como el bienestar individual. Según John Maynard Keynes en 1933 dice que la falta de empleo reduce la capacidad de consumo de las familias, lo que a su vez provoca una contracción en la economía. La teoría del capital humano Becker 1964 también destacaba que cuando los empleados pierden sus trabajos, se desprecia el valor de su capital humano, habilidades y conocimientos, ya que pierden oportunidades para continuar desarrollándose profesionalmente. Esto puede llevar a una situación de desempleo prolongado y una reducción de sus ingresos a largo plazo. Como tercera tenemos la migración interna y el efecto del hacinamiento. El elemento del caso es tras perder su negocio y su estabilidad económica, la familia Álvarez Suárez regresa a Medellín, donde vive con otros familiares enfrentándose a problemas de hacinamiento. El problema es la migración interna y el hacinamiento como consecuencia de la crisis económica. Como argumentos teóricos tenemos el modelo de la migración de Harris Todaro en 1970. Sostiene que las personas se desplazan a ciudades o regiones donde perciben que existen mejores oportunidades económicas. Sin embargo, el entorno a sus ciudades de origen, como en el caso de la familia Álvarez, se da en el contexto de una migración forzada debido a la pérdida de oportunidades en Bogotá, lo que puede ser interpretado desde el enfoque de la teoría de la urbanización descontrolada. Tenemos problemas de salud pública y el riesgo sanitario. Entonces, como elemento de caso, el hacinamiento familiar lleva a contagios de COVID-19 entre los miembros de la familia. La problemática es la relación entre las condiciones de vida, el hacinamiento y la propagación del COVID-19. Como argumento teórico tenemos que, desde la teoría de los determinantes sociales de salud, Marmot en 2005, las condiciones de vida como el hacinamiento, la pobreza y el acceso limitado a recursos sanitarios influyen directamente en la salud de las personas en contextos donde varias personas cohabitan en espacios reducidos. Las oportunidades para implementar prácticas de distanciamiento social o autocuidado son limitadas, lo que aumenta el riesgo de propagaciones de enfermedades. Y por último tenemos el impacto psicológico de la crisis. El elemento del caso es que la familia Álvarez Suárez, además de sufrir pérdidas económicas, experimentó problemas de salud mental debido al estrés de la situación. La problemática es estrés, ansiedad y otros problemas de salud mental derivados de la crisis económica y sanitaria. Y como argumento teórico tenemos la teoría del estrés de Lazarus y Folkman en 1984. Esto sostiene que el estrés surge cuando las demandas ambientales superan los recursos de una persona para enfrentarlas. En situaciones de crisis económica como la pérdida del negocio y el desempleo, las familias experimentan altos niveles de estrés debido a la incertidumbre sobre su futuro. El modelo transaccional del estrés propone que la forma en que las personas interpretan y manejan estos desafíos influye directamente en su bienestar mental. Como conclusión, cada uno de los problemas detectados en el caso de la familia Álvarez Suárez está interrelacionado con los elementos del caso y puede ser explicado a través de teorías económicas, sociales, sanitarias y psicológicas, desde la vulnerabilidad de los emprendedores frente a crisis globales hasta el impacto del desempleo, el hacinamiento y los problemas de salud mental. El caso pone de relieve cómo las crisis, como la pandemia de COVID-19, exacerba las desigualdades existentes
y genera nuevos desafíos para las familias trabajadoras. Este análisis destaca la importancia de un enfoque multidimensional para comprender los efectos de la crisis en diferentes aspectos de vida. Muchas gracias por su atención prestada.